La idea es compartir con ustedes esto de lo que es la gestión de la experiencia, un tema que nos apasiona tanto a Mariana como a mí. Y le queremos dar la bienvenida a este concepto que hace a la experiencia del cliente. Vamos a hablar profundamente de esto y compartir con ustedes. La experiencia es lo que nos mueve hoy a las organizaciones y tenemos que diseñarla de la mejor manera posible. Y ya nos presentaron, lo que sí queremos contarles un poco por qué estamos en esto. Gracias, Ricardo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar. Contarles un poco por qué estamos en esto de Customer Experience. Hace muchos años atrás me surgió una oportunidad de ser parte de DirecTV. Venía del mundo del call center y estaban buscando un gerente de Customer Care, de atención al cliente y de Customer Experience. Y me acuerdo en la entrevista en aquel momento que me dijeron, ¿sabés lo que es Customer Experience? Yo les dije, no. ¿Sabés lo que es NPS? No. ¿Sabés lo que es Churn Management? No. Sabía muchísimo de atención al cliente, pero no tenía ninguno de esos conceptos. Y hace unos años atrás me embarqué en este mundo, en el mundo de la experiencia del cliente. Me enamoré, es una pasión que tengo, que compartimos con Ricardo, y que el objetivo de la instancia de hoy es transmitírselas, contagiarlos y que también sean fan de esta nueva era de Customer Experience. Así que gracias. Gracias, Mariana. Yo soy parte del inventario, como le dijeron, más de 25 años de acá. Tengo la cátedra, la responsabilidad de la cátedra de administración y doy marketing de servicios desde 2003-2004, donde me apasioné por el tema de los servicios, por el diseño de estos, por una visión de una necesidad de enfocarlo desde otro lugar, desde lo que yo experimentaba, y me volví un apasionado en esto, y hace 3-5 años que estoy buscando información sobre específicamente gestión de la experiencia, y se ha avanzado un montón. Como dices tú, hay mucha literatura disponible, lo que sí se ha buscado desde la academia ponerle pilares formales de cómo esto funciona. Así que arranquemos. Bienvenidos a la generación CX. Vamos a compartir con ustedes un video como disparador y después seguimos con nuestra presentación. Un poco de expectativa. Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be the customer is always right, said those who didn't listen. But that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. 9 to 5. We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No. We are Generation CX. And you can be too. If you listen to us, create for us, join us. Generation CX. Muy bien, bienvenidos a la generación CX. Hay dos conceptos claves. No somos tus enemigos, somos tu oportunidad. Las empresas se están encontrando en que los clientes, que son los que tienen el poder, I've got the power, los clientes que tienen el poder, nos están definiendo los servicios y los bienes y los servicios y los productos como los quieren, como los desean consumir, cómo se los imaginan. Ellos nos están dando la idea, tenemos que trabajar con ellos, ¿sí? Entonces, tenemos el poder, esto desde el lado del cliente es mirándolo distinto. Veamos un poco de evolución para ver qué está cambiando.
Si vimos en el 2005 la asunción del Papa Benedicto XVI, como verán ustedes, mucha gente, y puede haber 1 o 2 celulares. Miren lo que pasó 11 años después, no, 8 años después, asunción del Papa Francisco. Todo el mundo sacando fotos, todos quieren tener registro. Miren lo que pasa en el 2014 en los premios Oscar. Queremos ser parte. Miren las elecciones de Estados Unidos. Queremos ser parte. Este es lo que ha cambiado. Ha cambiado la tecnología, ha cambiado el posicionamiento del cliente, ha cambiado la realidad. Queremos ser parte de esto. ¿Qué quiere decir este cambio? Y bueno, it's all about you. La idea es que el cliente es el que nos define esa experiencia que quiere al momento de consumir productos, al momento de pedir servicios, y tenemos que tenerlo en cuenta. Ya en el año 2014, la literatura especializada nos planteaba, ok, pensá qué producto o servicio querés diseñar. Ahora, fíjate cómo lo siente el cliente, y después sí, hacelo. ¿Sí? Me expliqué con eso, es cómo lo sienten, la idea que tú tenés, si la van a usar, le va a gustar, le va a parecer buena, ¿sí? Primero lo piensas, después ves si se siente, cómo se siente y después lo realizas. ¿Ok? Algunas cifras de Customer Experience que podemos encontrar para tener algunas referencias de cómo se siente el consumidor, el cliente de hoy. El 79% de los consumidores quiere ver que las marcas se preocupan por ellos, ¿sí? Antes de considerar o realizar la compra. No es que estés masivamente para vender, sino que el cliente te importe, que realmente se visualice eso. Otros números hablan que el 89% de los clientes se sienten frustrados por la cantidad de veces que tienen que repetir sus reclamos o sus planteos para que se los resuelvan, ¿no? Es una cosa que las organizaciones muchas veces les cuesta entender, ¿no? Yo cuando tengo una situación, para no llamarle problema, quiero que me la soluciones, no quiero repetirla y repetirla y repetirla, y esto genera mucha frustración e insatisfacción. El 65% de los compradores considera que una experiencia positiva con una marca es más influyente que cualquier publicidad, ¿sí? Si yo tengo I feel good, como decimos, ¿no? Un buen momento al momento de pasar con esa marca, me identifico con ella y vale más que la publicidad. El 86% de los compradores dicen que están dispuestos quizás a pagar un poco más con tal de darles una experiencia mejor. Es valor una mejor experiencia, el cliente lo toma así. Y para el 2020, a la vuelta de la esquina, dicen estos señores, ahí abajo tienen la fuente, plantea que la experiencia del cliente superará al concepto de precio y al concepto de producto. Es fuerte esto, es fuerte, tenemos que entenderlo, tenemos que gestionarlo, y lo bueno que estén acá es que haya interés por esto y entender por qué pasa esto. En definitiva, lo que nos está mostrando es que hoy estamos, sin lugar a duda, en la era del cliente. Esa era del cliente, ¿cómo es la evolución de las distintas eras y qué pasó antes de donde estamos hoy en día? Si vamos al 1900, las empresas que se destacaban eran aquellas que estaban orientadas a la era de la fabricación. Empresas como General Electric, como Ford, que centralizaban toda la fabricación y lograban grandes resultados, eran las que se destacaban en el mercado. Si vamos a 1960, cambió, mutó hacia lo que es la distribución. Bueno, lo importante es hacer llegar estos productos, estos servicios a multiplicidad de lados. Empiezan a surgir lugares como Walmart, empieza a surgir toda la parte de UPS, a establecerse como líderes de mercado como empresa. Y si vamos a 1990, ¿qué sucede? Bueno, la era de la información, la globalización, todos empezamos a acceder a esa información, a la información del día a día. ¿Y por qué hoy es la era del cliente? Porque hoy estamos sumando todo esto y nos está permitiendo estar conectados, estar informados, que el cliente en definitiva tiene ese poder que Ricardo decía. Tengo el acceso a todo lo que quiero. Y por eso hoy las organizaciones, las empresas, nos tenemos que transformar, nos tenemos que comprar definitivamente el hecho de que el cliente es el que define cómo son las cosas y nosotros tenemos que transformarnos en función de eso. Ya no es algo que es nice to say. No es lindo decirlo, el cliente está en el centro de la organización. Ahora es mandatorio. Por eso hoy estamos acá.
La premisa más importante en esta nueva era es que nosotros, empresas, necesitamos al cliente más de lo que ellos te necesitan a ti. Hace un tiempo atrás, cuando empecé en este mundo de Customer Experience, y permítanme contarles algunas experiencias de tener la responsabilidad dentro de una organización de gestionar la experiencia del cliente, me interioricé de estos autores, son parte de Forrester Research, que hicieron este libro que se llama Outside In. ¿Por qué hicieron este título, Outside In? Porque es en definitiva lo que estamos hablando. Tenemos que empezar a gestionar las organizaciones de afuera hacia adentro, pensando de lo que el cliente quiere hacia adentro de la organización. Y empieza a cambiar esa premisa del marketing, donde genero necesidades y las pongo en el mercado, a cambiar por veo lo que mis clientes quieren y lo transformo dentro de la empresa. Y hago que mi organización, mi empresa, sea una, por cualquier lugar que el cliente la mire, por cualquier canal que ese cliente la mire. Como dice Fernando Ansúrez, dejemos de hablarle a muchos para convencer a uno, hablemosle a uno para convencer a muchos. Esta es la transformación del marketing y lo que viene de la mano de Customer Experience. Ahora, para entrar en el concepto más teórico, voy a empezar por qué no es Customer Experience, porque hay no sé cuántos de ustedes escucharon hablar de este término, pero se asocia con distintas cosas. Entonces, ¿qué no es? Customer Experience no es Customer Service, no es atención al cliente. Y acá voy a hacer una infiltración. Por ejemplo, acá estamos haciendo un llamado en Mercado Libre de representante de Customer Experience. Esto es un representante de atención al cliente, es un agente de atención al cliente. Entonces, muchas veces utilizamos el término Customer Experience como esa atención excepcional que queremos dar. Pero no es eso. De eso no hablamos cuando hablamos de Customer Experience. Obvio que tenemos que dar una atención excepcional, pero no es solamente eso, es mucho más. Tampoco Customer Experience es una forma distinta de decir Customer Satisfaction. No es satisfacción al cliente. La satisfacción del cliente es fundamental para desarrollar la experiencia del cliente y lo que es todo la gestión y la disciplina de Customer Experience. Pero no quiere decir lo mismo, no es solo eso. Cuando gestionamos atención al cliente, gestionamos encuestas de satisfacción en cada uno de los touch points que después Ricardo va a comentar más adelante, en cada uno de esos momentos de la verdad, y gestionamos indicadores como el NPS, que después les voy a contar también más adelante, y de por ejemplo, estos autores que sacan esta pregunta decisiva que dice, al final lo que tenemos que empezar a mirar a nuestros clientes no es solo la satisfacción, es la lealtad, es cuánto recomendarías, es esto lo que los mueve. No miremos tanto la satisfacción, termina siendo un indicador que no correlaciona mucho con la permanencia y con la rentabilidad. Customer Experience no es soft, no es un grupo de personas que aman a los clientes y que van adentro de una organización diciendo tenemos que cuidar al cliente es divino, el cliente... No, es hard data, es analytics, es trabajar con la información, es sacar indicadores, es hacer que la organización sea única, que no sean silos. Lleva muchas cosas. Y un error que a veces se cae. Si Customer Experience es de todos, no es de nadie. Para que exista Customer Experience, no me puedo poner en esta temática a medias tintas. O en la organización tengo un responsable de Customer Experience o no hago Customer Experience. O tengo a alguien que esté con las responsabilidades, las métricas y los roles necesarios y el equipo necesario para hacer experiencia de cliente, o no la puedo gestionar. O termino haciendo algo tibio, a medias. Customer Experience no es User Experience. Otra cosa que también quizás algunos de ustedes hayan escuchado hablar. No es usabilidad. Esta es una funcionalidad que usan muchas empresas de tecnología para diseñar sus productos. Cómo hacer ese producto de software más usable, más amigable, que tenga una determinada usabilidad en los clientes. Esto es parte de lo que se hace en Customer Experience, pero no es lo mismo. Es distinto. Customer Experience no es una moda, no es un mito, no es algo que está bueno decir. No, es algo que vino para quedarse. Es una consecuencia de la era del cliente. Entonces, en definitiva, ¿qué es Customer Experience? Y acá está la definición que dan estos autores que les decía hoy. Customer Experience, CX, es qué productos y servicios ofrece su empresa, cómo gestiona su negocio
y lo que su marca representa. Es lo que sus clientes piensan que sucedió cuando intentaron conocer y evaluar su producto, intentaron comprarlo, intentaron usarlo y quizás hasta intentaron obtener ayuda con un problema. Además es cómo se sintieron con respecto a esas interacciones, emocionados, felices y tranquilos o nerviosos, decepcionados y frustrados. Customer Experience es como los clientes perciben sus interacciones con la empresa. Y este es el concepto fundamental que introduce. Los clientes son aquellos que son actuales clientes de la empresa porque efectivamente son parte, compran sus servicios y productos, y todos aquellos que quieren hacerlo. Es un concepto amplio. Y introduce el término de perciben, de sentir, de lo que ellos ven, no lo que es. Empieza a ser menos importante lo que es y empieza a ser más importante lo que el cliente siente que pasa y evidencia que pasa. Hay un ejemplo muy bueno de FedEx que en un momento estaban buscando cómo hacer para mejorar la satisfacción de los clientes, porque le venía en picada. Y decía, nosotros somos espectaculares, entregamos los paquetes en tiempo y forma, no fallamos nunca, vienen los clientes, tenemos centros de conveniencia para traer los paquetes en todos lados. ¿Qué está pasando? Resulta que tenían una percepción de que la mayoría de sus clientes eran clientes que eran lo que ellos llamaban frisbees. ¿Qué es frisbee? Entendían que sus clientes iban al local, dejaban el paquete y se querían ir. Habían idealizado que sus clientes eran de esas características. Sin embargo, sus clientes no eran así. Les importaba a muchos de ellos, a un 30%, por ejemplo, cómo era el cuidado de esos paquetes. Entonces, cuando un empleado de FedEx tomaba el paquete y lo ponía en una pila de paquetes, ellos sentían que era uno más, que no iba a haber un trato cuidado de eso tan especial que él había comprado. ¿Qué hizo FedEx? Descubrió esto, segmentó a sus clientes y lo único que hizo fue poner una pared entre el cliente y la pila de paquetes. Y automáticamente la satisfacción aumentó. Porque es la percepción, es lo que va a cambiar, es lo que importa lo que ellos sienten y no solo lo que hacemos. Los clientes perciben las interacciones con una empresa en 3 niveles. La primera y la básica es que cada vez que interactúo con una empresa, cumpla mis objetivos. Si yo cuando interactúo con una organización no cumple mis objetivos de servicio o de producto, no tiene sentido seguir escalando. En segundo lugar, que sea fácil, que sea sencillo, que no me cueste trabajo. Y acá aquellas empresas que logran esto, logran una ventaja comparativa. Y en tercer lugar, cómo me sentí, lo que veníamos hablando, el factor de sentirse. I felt good about it. Ok, estuvo bueno hacer esta interacción, me generó como ganas de volver. Si nosotros lo pensamos en distintas empresas, sí. La pasiva, me trae en tiempo, en forma, me encanta la mostaza de la pasiva. Pedido ya, una forma de transformar los restaurantes con agilidad, esto de no es costoso, estoy destacando ese servicio distinto. Y Starbucks, que al final no es solo el café, no es solo ese merenguito que le ven ahí arriba, sino es todo lo que vivís en Starbucks. Y como ellos se definen, yo quiero ser tu tercer casa, tu tercer lugar. Entonces, estas 3 formas de percibir las cosas es como los clientes hoy nos están midiendo y viendo. Gracias, Mariana. Esto es un tema de rentabilidad y sostenibilidad. Se ha demostrado numéricamente, analíticamente, que aquellos que gestionan las mejores experiencias, más allá de la satisfacción y la calidad obvia que hay que hacer, los que generan mejores experiencias están teniendo mejores resultados, ¿sí? ¿Por qué viene esto? Si hay un convencimiento por parte de quienes tienen que liderar este movimiento, o sea, la cúpula organizacional, de que tenemos que diseñar una experiencia que el cliente valore y que nosotros valoremos lo que el cliente quiere, vamos a trabajar desde capacitación en temas obviamente relacionales en la interacción y temas emocionales. Hablaba mucho de la emoción, cómo se siente la gente, ¿no? Y también tenemos que reclutar gente
que siga con nuestra cultura, con esto que creemos que debe ser, y si lo logramos, que manejen bien todo lo que es operacional y todo lo que es emocional, vamos a tener los mejores resultados. En todos los momentos de encuentro de servicio, que uno a veces piensa que es este momento si fuera un aula, es mucho más que eso, es desde que estacionaron hasta que termine esta reunión, ¿sí? Siempre es mucho más y hay que gestionar todos esos momentos de contacto, cuando nos entran en la web, cuando nos llaman por teléfono, todos los momentos de contacto, cuando reclaman, cuando le cobramos, cuando entregamos, ¿sí? Entonces, si tenemos un involucramiento, como les decía, de la alta gerencia y de la dirección y creyendo que esta es la solución empresarial, vamos a tener lo que es una ventaja competitiva y esto va a tener un impacto directo en la rentabilidad. Vamos a tener una performance de mercado que se va a percibir como mejor y esto va a tener mejores resultados en números. Una muestra, un estudio de una empresa española, Overlap, que se dedica a muchos temas de esto. Hay muchos consultores en España, andan muy avanzados en estos temas, pero también en Estados Unidos, Hong Kong y en varios lados hay una obsesión por medir estas cosas. Plantean algunas unidades de negocio que ustedes pueden visualizar ahí. Lo que hicieron es medir los mejores y los peores desde el lado de la experiencia. En negocios como banca, seguro para vehículos, telecomunicaciones, distribución alimentaria y moda. Y midieron distintas medidas de performance. Esto no es solo ganancias, no solo números, rentabilidad, sino que, por ejemplo, en la banca lo que tuvieron un crecimiento los depósitos. Los clientes confiaron más, depositaron más, aquellos tuvieron, como ven ahí, el ratio, los positivos hacia arriba, los negativos hacia abajo, donde se comparan las dos mejores marcas en experiencia del sector versus las dos peores, ¿sí? Año 2017. En la banca dice que creció en el orden de el 8% los depósitos de los que lo hacían mejor y se separaron de los que lo hacían peor casi un 10%. Si lo vemos en seguro, ese crecimiento de primas, un 2%, versus un 6 tenemos un 8. Y así lo ven en cada uno de ellos, pero es crecimiento en ingresos, en prima, en ventas, ¿sí? La experiencia es importante y cuando los clientes nos comparan entre uno y otro, seguramente nos elijan a nosotros porque confían en nosotros, les sirve más la experiencia, les solucionamos sus temas y se ve al final, bottom line, se ven los resultados positivos que esto nos da. ¿Ok? Veámoslo como una disciplina. Y acá un poco lo que Ricardo decía, ¿no? Esto tiene que ser un compromiso de la organización, de la empresa. O se involucra en Customer Experience o no se involucra. Y el hecho de tratar a Customer Experience como una disciplina es la clave para lograr rentabilidad, la clave para que todos estos diseños de Journey Maps y encuestar al cliente y saber lo que está pasando no terminen en el aire, sino que terminen siendo resultados tangibles y efectivos. Y permítanme, con el respeto de los gerentes de recursos humanos, que no tengo el know-how para explicarlo como debería, pero yo lo pongo mucho como el rol de recursos humanos antes y ahora. O sea, hace un tiempo atrás, un gerente de recursos humanos era el que te pagaba el sueldo, el que chequeaba si habías llegado en hora, el que llegaba a toda la parte de tus licencias. ¿Cuánto más hoy es recursos humanos? Hablamos de talento, hablamos de capacitación, hablamos de desarrollo organizacional. Hay un montón de otras funcionalidades, de otras habilidades que recursos humanos, al transformarse en una disciplina, empezó a trabajar en las organizaciones. Y hoy es impensable en una organización decir, ¿cómo no tenés un gerente de recursos humanos que te gestione todo esto, que te ayude, que sea soporte y que sea transversal a la organización, ayudando y apoyando a todos los gerentes en desarrollar el talento, en desarrollar el pipeline de liderazgo, en desarrollar todo lo que es la continuidad de la empresa desde el punto de vista del colaborador? Y lo mismo sucede en Customer Experience. Hoy nosotros, a pesar de que es la era del cliente, no tenemos en las organizaciones alguien que centralice transversalmente y de forma profesional la gestión del cliente. No tenemos alguien que esté a lo largo de toda esa organización viendo que sea consistente lo que el cliente vive. Y lo seguimos manteniendo en silos, en departamentos. Y cada uno va haciendo lo que cada uno entiende es mejor. Entonces, al igual que en recursos humanos, un rol transversal, un rol con una visión integral,
un rol profesional formado en experiencia del cliente y tomado por las organizaciones como una disciplina de negocio, es lo que hace la diferencia. Es lo que tuve la suerte de vivir y es lo que un poco también les estamos contando hoy. Las 6 disciplinas de Customer Experience. Entrando ya directo a, bueno, ¿cómo se gestiona la experiencia del cliente? ¿Qué partes tenés que mirar? ¿Qué tenés que gestionar? Y hay 6 disciplinas, según estos autores Forrester. La primera es trabajar en la estrategia. Tener alineada la estrategia de experiencia del cliente con la estrategia de la empresa, con la promesa de marca. Pues lo vamos a ver. En segundo lugar, escuchar al cliente. Tener prácticas de Customer Understanding. En tercer lugar, medir. Tener objetivos, fijar un seguimiento de esos objetivos. Cuarto lugar, diseñar. Todo esto que Ricardo recién contaba. Empieza desde que estacioné. Diseñar lo que quiero que pase. No dejarlo al azar, no hacerlo artesanal, sino diseñarlo para que así efectivamente suceda. Implementar todo esto. ¿Implementarlo cómo? A través de una cultura de Customer Experience. A través de valores, de conceptos, de participar en la vida de lo que los clientes viven, que sea real, que lo haga certero. Cuando hablamos de estrategia, pasé un poquito, ¿qué queremos decir en esto? Bueno, un poco es que la estrategia general de la empresa, ya sea innovación, tecnología, costos, cualquiera sea, no solo sea consistente con la promesa de marca, por ejemplo Nike que dice "to bring inspiration and innovation to every athlete in the world". El athlete tiene el asterisco porque athlete se considera Nike a toda persona que tenga un cuerpo y pueda ser atleta. O sea, todos nosotros en definitiva. Y es esa promesa de marca que dice "just do it". Pero esto que prometo a través de la marca y dentro de la estrategia de negocio en la que estoy, tiene que ser consistente con la Customer Experience Strategy, con cómo yo quiero que mis clientes vivan esa experiencia, a través de factores concretos que permitan a cada uno de nosotros, los colaboradores de una organización, entender cómo tenemos que comportarnos, entender qué es lo deseable que suceda. Hay una empresa que es Zappos, no sé si algunos la conocen. Es una empresa americana de Estados Unidos que vende zapatos online. Es muy reconocida en el sentido de que tiene prácticas que empezaron en todo esto de la experiencia de clientes y tienen una cultura interna impresionante. Tienen uno de los mejores índices de satisfacción interna de los empleados, de compromiso y de clientes apasionados. Entonces, dentro de Zappos, ellos lo que dicen es, bueno, mi estrategia de atención al cliente, mi estrategia de experiencia del cliente está centrada en estos 10 valores. Y el primer valor que ellos ponen ahí es Deliver Wow Through Service. Esto es todo un centro de atención al cliente. Son todos operadores de atención al cliente que le entregan a las personas los zapatos, en donde sea que quieran, en cualquier lugar. ¿Y cómo describen eso, Deliver Wow? Y ahí tienen un enunciado que es un poco largo, pero ellos dicen, nosotros no somos una empresa promedio. Entonces nosotros tenemos que entregar wow a nuestros clientes. ¿Qué es que sea wow? Que los clientes te digan wow. Wow. Esperan esa reacción, pero no solo con los clientes, con los colaboradores. O sea, también te incentivan a que vos eso lo hagas con tus compañeros de trabajo. Y te dice, hacer wow no es que le des un descuento en la factura. Por ahí no vamos. Hacer wow es que vos hagas algo personal que el otro sienta una diferencia. Entonces empiezan a tangibilizar qué es la experiencia deseada, cuál es la estrategia del cliente que quieren tener. Y bueno, ahora, ¿desde cuándo se habla esto de la gestión de la experiencia? Ya sobre el 1999, estos autores que pusimos ahí arriba hablaban de la economía de la experiencia, ¿sí? Ahí ya hubo un primer cambio donde se plantearon claramente la necesidad de gestionar la experiencia y ver cómo nos percibe el cliente, cómo nos siente, qué emociones generamos. Ya empiezan esos principios. Después algo muy fuerte que me pasó en un libro que me regaló Bordín, que nos iba a acompañar pero no pudo, que se escribió por allá por el 2002-2003, después del 11 de septiembre, después de aquella fatídica historia
donde los americanos se pusieron muy obsesivos en el concepto de sentir, en el concepto de manejar emociones, en el concepto de generar experiencias. Es como un clic, es un antes y un después de eso. Yendo un poquito para atrás, en los años 99 escribieron en su versión en inglés y en el 2000 en su versión en español, los autores esto de la economía de la experiencia, creo que dibujan claramente cómo ha sido la evolución desde un concepto clave hasta lo que es una experiencia. Parte de el café como tal, como commodity, con la semilla, como lo conocemos. Después pasamos a un producto, de vuelta pasamos un chivo, pero no cobramos nada. Después pasamos a un servicio, te empiezo a servir el concepto café, y después pasamos a la experiencia. Esta es la evolución, esto es como ha sido. Si ustedes leen la historia del fundador de Starbucks, que en su momento se retiró porque estaba agotado y volvió porque se estaba perdiendo su cultura de servicio. No sé, él decía, yo cuando entro a mis restaurantes actualmente siento olor a sándwich, siento olor a otra cosa que no es café, y yo lo que hice es un cambio de café. Yo vine a hacer esto acá porque estuve en Milán, me encantaban los cafecitos, que todo el mundo ahí iba, y es una experiencia, yo quiero transmitir experiencia. Bueno, esta es la evolución de un producto para que podamos visualizar cómo ha sido esto. ¿Y cuándo generamos experiencia? ¿Cuándo generamos experiencias? En todas las interacciones que tenemos con una organización, el cliente con una organización. Todas, y eso se olvidan, todas. Llamaste por teléfono, entregaste, cobraste, reclamaste, lo que sea. Todo momento de contacto, por el canal que sea, a mí me genera una interacción y me genera un sentir y una emoción. E inconscientemente voy formándome la idea, la imagen y la percepción y la emoción de lo que siento hacia tu marca. Y en función de eso es como actúo después, ¿sí? Recuérdenlo, en todo están haciéndolo. A mí me pasa, por ejemplo, tengo algunos coordinadores y bedeles, saben que hemos dado cursos internos, y dice, bueno, pero la bedelía no es el core del negocio, no, la clave es que des buenas clases, que haya buenos docentes. La biblioteca es importante, el estacionamiento es importante, la bedelía es clave porque hace el soporte, hace la confianza que tienen ustedes que pueden avanzar en el estudio, ya que estamos hablando de la universidad. Entonces, recuerden, en todo momento de contacto, por el canal que sea, estamos generando experiencia. Por tanto, debemos estudiar y entender cómo nos perciben y mejorar esa experiencia en todo. Esto voy a otro chivo, Schneck, de punta a punta, bien, bien, ¿sí? Todo, pensá el todo. Si no pensás el todo, te estás perdiendo algo. ¿Qué son esos puntos de contacto? Yo me acuerdo cuando empecé en estos temas en el 2003, yo hablaba en los momentos de la verdad, los gringos lo saben, en los momentos de la verdad, el momento de contacto, entonces te lo imaginaba, bueno, viene el cliente y bueno, ¿cuándo tomo contacto con el cliente? Bueno, cuando lo atiendo y parece ser ese momento mostrador o ese momento llamada, en muchos otros momentos, ¿sí? El touch point es importante, es clave, hay que identificarlos, hay que gestionarlos, ahora no es suficiente, es todo el viaje lo que importa, ¿sí? Entonces, veamos cuántas veces toma contacto un cliente con una organización. El proceso habitual de un cliente es tomar conciencia de la necesidad que tiene del producto o servicio. A partir de ahí sale a buscar opciones posibles, toma conocimiento, considera a tu marca como forma de poderlo gestionar, selecciona, después le satisface o no, y después es leal o no, te recomiendo o no, ¿sí? Miren todas las cosas, todos los momentos que estamos generando contactos, ¿sí? Y en todo este proceso que el cliente toca nuestra marca, tenemos que ser consistentes. Nuestra promesa de marca, somos los más rápidos, somos los mejores, está mal que uno lo diga, no lo digo por mí, digo, en las organizaciones no pueden decir somos los mejores, ¿sí? No va por ahí. Sino, y uno de ¿sí? los desafíos que más grande que me tocó hacer es esa consistencia. El directivo. Sobre todo, no voy a dar nombres, pero sí. Pero sobre todo hacer que cada uno de los gerentes, los que estábamos en la cabeza de cada de esas áreas, logramos entre nosotros hablarnos y estar alineados con qué está viviendo el cliente. Y no que sea lo que ventas hace, lo que marketing hace, lo que operaciones hace, lo que recursos humanos hace. Eso, el dejar de ser silos
en la organización y pasar a pensar en cómo lo vive el cliente, que lo vive como una única empresa, es uno de los desafíos más grandes que me tocó liderar y que me tocó, que era gran parte de por qué me pagaban el sueldo ahí, por qué hacía que valiera la pena. Esto de unir a todos los gerentes en cómo lo está percibiendo el cliente. Dejemos de mirarlo segmentado. Muy bien. Entonces, ahora, como les decía, definimos los touch points, los momentos de la verdad. Ok, ya, bueno, los ojos no me dan para ver el año, pero esto es bastante reciente, donde plantea la verdad sobre el Customer Experience, ¿sí? Y lo que plantea esta revista es, sí, los touch points son relevantes, ahora lo que importa es el viaje, ¿sí? Yo puedo, enfrente tenemos una pizzería, entonces puedo pedir mi pizza enfrente de mi casa. Entonces tengo varias opciones, o lo pido por teléfono, o la voy a buscar, takeaway, o uso las plataformas para pedirlo, o uso la plataforma y otro lo retira, o lo pago por el medio de pago. Yo uso y viajo como quiero para comprar mi pizza. Y eso es lo que tiene que entender la empresa. Primero, que el cliente es uno y va a usar el canal que quiera y como quiera. Y nosotros como organización también tenemos que ser unos y tener que ser consistentes en todo ese momento de contacto para entenderlo. Los puntos de contacto son importantes. Lo que importa es el viaje y el viaje lo define el cliente. Seguimos. Escuchar. La segunda disciplina es tener prácticas de escuchar a los clientes. Pero no solo escuchar lo que ellos nos dicen a través de encuestas, a través de mediciones concretas, sino también ver lo que pasa en social media, ver esa información que nos van dejando ahí, recolectarla, trabajar con esa información. Una de las peores cosas que siempre decimos que no podemos hacer es preguntarle al cliente y después no hacer nada con todo eso. Entonces estamos llenos de información que los clientes nos dan en los diferentes canales, o porque los encuestamos, o en social media, o inclusive porque se lo dicen a los colaboradores dentro de nuestra organización. ¿Y cuántas veces tomamos esa información, la analizamos, la sintetizamos y sacamos conclusiones y acciones? Muy pocas veces. Hoy en día son muy pocas las organizaciones que sistemáticamente, este es un término importante, sistemáticamente todos los meses le muestran a todos los colaboradores de la organización la satisfacción del cliente es esto, lo que piensan es esto, lo que vamos a hacer es esto. Preguntamos una vez cada tanto, sacamos determinados indicadores y sacamos algunos planes. Y después al otro año volvemos a medir. Customer Experience es hacer sistemático esto, es hacerlo una disciplina. No solo preguntando al cliente, sino preguntando a quienes integran la organización. Y compartir. Acá tenemos dos grandes indicadores. Primero están las conocidas encuestas de satisfacción. Eso todos los conocemos. La satisfacción del cliente con atención al cliente, la satisfacción con ventas, la satisfacción con la instalación, la satisfacción con la programación. Pero cuando entré a trabajar hace unos años atrás, empezó a rondar este término NPS, Net Promoter Score, que es una pregunta que quizás les hayan hecho, que es, ¿recomendarías a Guille y Regules a tu mejor amigo? Del 0 al 10. Hay muchas empresas que hoy están introduciendo esta pregunta. ¿Qué es lo que dijeron los autores que inicialmente surgieron con la consulta, con la pregunta de NPS? Y es que aquellos que contestan 9 o 10 correlacionan muchísimo con permanencia y con lealtad. Entonces quiere decir que si nosotros agarramos a todos aquellos que nos contestaron 9 y 10 y les restamos lo que consideran ellos son detractores, que son los que nos dicen de 6 para abajo, tenemos una fuerza de crecimiento neto en la organización que son nuestros fans. Y con infinidad de documentación probaron que funciona. Entonces las empresas empiezan a cambiar, no tanto en que me interese la satisfacción con cómo me atendiste hoy. Hay que preguntarla, pero lo importante es mirar ese largo plazo. ¿Cuán enamorado estoy de esta organización? ¿Cuánta pasión tengo de seguir siendo parte? ¿Cuánto te perdono? ¿Cuánto te permito que hagas cosas mal? ¿Cuánto crédito te doy? Exactamente. Entonces medir es clave. Lo que pasó hoy, para corregirlo rápidamente a través de la satisfacción, y lo que pasa con el cliente en el corazón. Yo soy media así como sentimental. Como debe ser.
Como verán, trabaja en Guyer y Regule, ¿no? Sí. Bien. Entonces... Ese chivo también lo mandé. Sí, no lo cobramos. Esto creo que es clave. Esto cuando yo lo leí también es un clic que hice en el concepto. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero yo hago bien esto, hago bien esto, hago bien esto, hago bien esto, creemos que está bien, hay grado de satisfacción razonables, 85% parece bueno en cada una de las instancias. Y lo que dice esta consultora McKinsey es, ojo que las satisfacciones razonables parciales, al final del día, en el punta a punta, en todo el journey, en todo el tramo, lo que te genera es una insatisfacción o satisfacción baja. Este número, si quieren calcularlo, es una multiplicativa que le va a dar 59,6, redondeamos en 60. ¿Qué quiere decir? Y bueno, en atención personal, 90%, estuvo bastante bien, hay satisfacción. Ok, atención telefónica, y 85 fue media fría, no me dio mucha bolilla, pero la base está, lo que tenía que hacer lo hizo. Ok. Por web respondieron dentro de las 24 horas, una respuesta correcta, adecuada, dentro de lo que ellos esperaban, no está mal. Y después, cuando llega el cobro de la comisión o lo que sea, 90%. Al final del día, tengo solo una satisfacción de punta a punta del 60%. Y es así como funciona la cabecita de nuestros consumidores y clientes. Y es tan fuerte como eso, ¿sí? Las satisfacciones parciales tampoco te garantizan que al final del día no le vayas sacando de a poco y no lleguen a tener una satisfacción en todo el viaje como debe ser. No quiero prometer lo que no es, si quieren después tenemos algún ejemplo ilustrativo de todo esto. ¿Sí? Toda experiencia tiene puntos altos, medios y bajos y al final del día, cuando haces el promedio, a veces esto se complica. Así que recuérdenlo, visto así numéricamente parece bien interesante. El tema es qué hay que hacer. Bueno, entender todo el viaje y dar lo máximo de uno. Seguimos. Entonces hablamos de la disciplina de definir la estrategia de experiencia del cliente, la de escuchar y ahora viene la de medir. Y esto es simplemente tener tableros de gestión, tener en un lugar documentado qué es lo que está pasando, tener indicadores, definir indicadores. En DirecTV yo tenía NPS, yo era dueña del NPS, yo tenía dos responsabilidades en la organización, el churn y el NPS. El churn era la cantidad de clientes mensuales que perdíamos y el NPS era la cantidad de clientes apasionados que teníamos. Todos eran responsables, todos eran parte de la construcción del NPS, pero yo era responsable del NPS, por lo que les decía, o Customer Experience es de todos, o es de alguien o no es de nadie. Entonces en ese tablero de gestión, en ese tablero de indicadores, yo todos los meses le comunicaba a mis pares, los gerentes, a la organización, cómo veníamos con la pérdida de clientes, cómo veníamos con la satisfacción, cómo veníamos con el NPS, con la satisfacción en el call center, con la satisfacción en operaciones, con infinidad de indicadores. Veíamos indicadores de te instalé, te hice una instalación, ¿cuánto tiempo pasó hasta que te hice una revisita para corregir esa instalación? Había un montón de indicadores que trasladaban la experiencia que nosotros queríamos hacer. Y mi rol era ir por toda la organización viendo de que eso surgiera y creciera y mejorara. Que cada vez más el cliente estuviera mejor y estuviéramos alineados. Y no nos hiciéramos trampas al solitario entre nosotros. Porque muchas veces nos pasaba que lanzábamos una campaña de marketing con una mega promo y la base de clientes decía, ¿cómo me ofreces esto a clientes nuevos y yo que tengo tantos años vengo pagando esto? Y mi rol era explicarles, mira, con esta promo ganamos tantos clientes y se van en tanto tiempo. Vienen por plata, no vienen porque quieren DirecTV. Y todos estos están porque quieren estar DirecTV. Entonces también trabajamos el efecto de permanencia real de los clientes y las campañas de marketing asociadas a eso. Y era parte de los indicadores de medir y de tener un tablero de gestión. Además de medir, diseñar. El tema de diseño de la experiencia del cliente recorre los caminos habituales que todos conocemos, partiendo de la conciencia de la necesidad de producto o servicio, consideración, nos contratan,
después nos usan y a partir de ahí nos recomiendan o no, ¿sí? Y por cada una de esas etapas que pasa un cliente, tiene metas que quiere cumplir, quiere cosas que quiere solucionar, tiene puntos de encuentro o touch points donde ahí sucede lo que el encuentro de servicio, lo cual le genera una emoción y bueno, después la satisfacción está o no está. No sería muy largo explayar ahora existen herramientas que se llaman mapeo, donde se diseñan y lo hacen empresas de todos los tamaños, diseñan la experiencia del cliente a partir de invitando a los clientes para que nos cuenten lo que es, escuchando lo que es, un montón de información, para lograr hacer ese mapa de la mejor manera para generar la mejor de las experiencias. Antes, cuando estudiábamos o nos definíamos desde lo académico, definíamos, muchachos, tienen que entender los momentos de la verdad, tienen que diseñar los 5 planos de servicio, el clásico blueprinting, lo sigo dando en clase, sigue vivo, me encanta que lo hagan, es necesario, es fundamental porque te pones a pensar desde la perspectiva de la empresa en la realidad del cliente, lo cual no es suficiente, ¿sí? Es ahí los planos de servicio, tengo acá alumnas que saben que los tengo enloquecidos con esto y cuando lo entregan también. Y claro que es suficiente. Ahora esto tiene una visión estática, vincular uno a uno, sobre la base que el cliente no hace mucha cosa, no tiene mayores roles, no hace su propio viaje, no hace su propia experiencia. Y ahí nos estamos perdiendo la mitad de la historia. Que lo diseñen está espectacular. Ahora, es algo congelado en un puntos o puntos varios, lo cual no nos da todo el viaje del cliente, no lo estamos viendo del todo. Hoy en día lo que necesitamos es saber de que es multicéntrico, omnicanal y todas esas palabras que quiere decir, los atendemos por todos lados, muchachos, ¿sí? Vienen a nuestras oficinas, nos llaman por web, hablamos por chat y cada uno parece un silo, como dice Mariana, distinto. Parecemos organizaciones distintas, ¿sí? Entonces no es organización distinta, al fin y al cabo el cliente es uno, que se administra por qué canal quiere ir y lo que quiere es la misma atención, la misma empresa, el mismo resultado, ¿sí? Todos los canales disponibles para el cliente en forma conectada y que interactúen. El cliente es uno, la organización es uno y tenemos que atenderlo de igual manera en todo. La pregunta es, ¿ustedes tienen y quieren más clientes? Claro que sí que queremos más clientes. Bueno, quiero que sepan que los que dicen y hablan de esto, muchas consultoras dicen que el 80% de las decisiones de compra son emocionales, y se basan en sus experiencias, ¿vale? Entonces tenemos que entender la importancia de las emociones, cómo gestionar esas emociones o cómo generamos o qué tipo de emociones generamos, ¿sí? Entonces, la pregunta que primero nos tenemos que hacer es si el cliente confía en ti. La confiabilidad es algo fundamental a desarrollar, ¿sí? Y bueno, tenemos que hacer la gestión emocional para generar esa confianza, y miren esa torta de chocolate a esta hora de la noche, Recuerdos, ¿qué es lo que nos genera recuerdos? ¿Cuál es el principal ingrediente para tener un recuerdo? Nosotros queremos que nos recuerde como empresa. Ojo, no hay siempre momentos wow ni zapatos lindos, ¿no? Porque cuando encontramos control de plagas o nos lleva a autoparque, realmente no es un momento wow, es un momento no wow, ¿sí? Entonces, ok, pero queremos el mejor de los recuerdos de las instancias que tuve que pasar con las organizaciones con las cuales interactúo. ¿Cómo lo hago? Bueno, el principal ingrediente son las emociones. Tenemos que generar las emociones y es el mayor componente para tener los recuerdos. Y sepan ustedes que el 90% de lo que nos ocurre con las compañías es estándar, indiferenciado y sustituible. Es transaccional. Vas al banco, es transaccional. Vas al supermercado, es transaccional. Compro un ticket para ver un concierto, el concierto será muy divertido, lo demás es transaccional. El 90% de lo que hacemos es o lo ofrece tu empresa o lo ofrece otra. ¿Cómo vas a hacer para que te prefieran a ti? Tenés que generar esa confianza, esa emoción y tenés que buscar esa ventaja competitiva. Hasta ahora las compañías se han esforzado mucho por hacer lo que tienen que hacer y no mucho más. Y la gente quiere que vayan más allá. ¿Por qué quieren que vayan más allá? Y bueno, porque si todos lo que hacen es cumplir con lo que tienen que cumplir y hacer lo que tienen que hacer en forma estándar, ¿sí? Ok, se comoditiza. ¿Te uso a ti o uso a otro? Me da lo mismo. Pedir Rappi, pedido ya, Globo y ya paso el último chivo, Uber Eats.
¿sí? Pido cualquiera. ¿Sí? Entonces no es así. Quiero que me prefieran. Bueno, entonces vas a tener que gestionarlo. Ya no basta con cumplir con lo que hay que hacer y hacerlo bien, sino hay que ir más allá. Los clientes esperan de que vayas más allá de eso. La pregunta es si queremos clientes, el cliente viene del clients, el protegido del latín, ¿sí? O queremos fans, y realmente que queremos fans. Me dirás, bueno, pero fans de Casmo está difícil, fans de sacarme sangre está difícil. No por la organización, sino porque el servicio que me presta es difícil que me sienta fan. Bueno, tenés que conseguir que sienta ese momento de me sentí bien con la empresa, me resolvió lo que yo necesitaba. Al fin y al cabo, por eso recurro a ellas, a sus productos o a sus servicios. Recuerden cómo es esto. Cada vez que interactúo con la organización, me genera algo racional, lo que interactúo, y en la panza, vísceras, emociones, ¿sí? Y en función de lo que sentí, las emociones, es cómo me comporto después. Recomiendo, no recomiendo, vuelvo, no vuelvo. Hablando en pan y manteca, la emoción genera recuerdo, el recuerdo condiciona las decisiones futuras y las decisiones futuras son negocios. Si querés negocios, si querés clientes leales, generale buenas emociones, manejalas bien y ahí va a funcionar. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos malas experiencias? Nos abandonan, nos compran menos, hacen referenciación negativa, hacen la publicidad que quieras. No vas a poder revertir la referenciación negativa que hacen los clientes, principalmente en servicios profesionales. Las buenas experiencias funcionan bien. Yo esto pensé que lo había dicho Gandhi y constantemente lo repetía, pero encontré y busqué mejor en Google y parece que esta poetisa ilustre norteamericana fue quien lo dijo. La gente se puede olvidar de lo que le hiciste, lo que le dijiste, pero nunca se va a olvidar lo que le hiciste sentir. Tú tenés que gestionar lo que le haces sentir cuando interactúa con la organización en todo momento. Y por último, en este mundo en el que estamos gestionando la experiencia de los clientes, no existe la experiencia de los clientes sin los colaboradores que integran la organización. Y están las dos cosas conectadas. De gestionar la cultura, implementar esta experiencia del cliente es tan clave como para adentro como para afuera. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablábamos hoy de los hilos, de generar una visión integral, de que al crear una visión de todo, el viaje del cliente se convierta en una herramienta para crear una conversación y colaboración entre departamentos. Que de esto podamos discutir. Si tenemos un churn alto, muchos clientes que se nos van, que tengamos reuniones en la organización donde digamos, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que vos estás viendo? ¿Qué es lo que dicen los datos? Si tenemos clientes que están más contentos en determinados lugares, ¿qué hiciste bien? Compartímelo. Trabajar como una única organización de cara al cliente. ¿Cuántas organizaciones hoy que se juntan por tantos temas, se juntan para hablar de lo que le pasa al cliente? Muy pocas. Sin embargo, es algo que estamos diciendo que es el centro de todo lo que hacemos. Y como decíamos, esto también involucra a los colaboradores y se empiezan a implementar, y yo en DirecTV también lideraba mucho lo que son los programas VOC, Voice of the Customer, que es vivir la experiencia del cliente. Es estar en la casa del cliente, ir a ver cómo se instala, ir a ver cómo se vende, atender una llamada de atención al cliente. Pero no solo verlo también así, sino contar historias. ¿Qué hice yo por el cliente? Contame algo. Mira, fui a la casa de un cliente, no podía instalarle la antena. ¿Y sabes qué? Y esto es real. Le hice una pared a ese cliente para instalarle la antena. Agarré, vine con mi compañero, agarramos, construimos esa pared y le instalamos la antena. Porque había conectado de tal forma con ese cliente que lo quería hacer. Y esa historia nos la contó a todos y ¿qué generó? Nos inspira a ir por más. Nos inspira a hacer cosas distintas. ¿Y eso qué hacíamos nosotros? Lo contábamos, lo reconocíamos, lo premiábamos. ¿Puedo contar una historia no-wow de tu ex empresa? Ay, no. Sí, déjame. No que vengo con esta parte. No, pero viene bárbaro, pero viene lo mismo a voz del cliente. Solo un poquito para que vean el punta a punta, solo eso. Una señora sumamente agradecida porque vino la persona a instalar, llegó en hora, uniformado, adecuado, no le rompió la casa, todo brillante, todo bárbaro. Terminó en hora, todo bárbaro, se fue, listo. La señora llama, dice, llamó para hacer una queja, ¿qué pasó? ¿Vino el muchacho? Sí. ¿Llegó en hora? Sí. ¿Está todo bien? ¿Si le rompió algo? No. ¿Qué tiene que decir? Que me dejó un aparatito con 20 o 30 botones que no sé qué hacer con él. No me explicó cómo funciona esto. Entonces tengo instalada la antena, tengo el aparatito, no lo puedo usar.
entonces la experiencia punta a punta no funcionó, por más que se hizo la satisfacción casi hasta ahí. Disculpas. Totalmente, es así. Por eso es hasta el último segundo. Hasta el último. Y también tiene que ver con alinear los procesos de selección, de capacitación, de reconocimiento, de desempeño con las actitudes y comportamientos que buscamos se destaquen. Porque si yo quiero que una organización esté orientada al cliente, pero recluto un montón de personas que no tienen esa característica, que no tienen esa pasión por el cliente, o que son evaluadas por un montón de cosas, pero no por cómo hicieron sentir a ese cliente. Si ese técnico que Ricardo recién contaba no tiene dentro de su evaluación de desempeño alguna métrica que lo mide por cómo el cliente quedó satisfecho con la instalación, entonces no sirve de nada. Puedo estar hablando todo el día que amo a los clientes y no tengo ninguna efectividad. Entonces también implica alinearse con todo el equipo de recursos humanos, directivo y organizacional para que esto pase. Si les parece, vamos redondeando y después estamos disponibles para las preguntas que quieran. No es simplemente una vieja idea en un envase nuevo, sino que es un cambio paradigmático de las organizaciones. Pueden darse la vacuna, ya que está hablando todo el mundo de vacunas, pueden darse la vacuna o no. Ahora, si quedan fuera, seguramente no van a tener ventajas competitivas, van a ser sustituibles, estándar e indiferenciados, y quizás la gente no los elija a ustedes ni a sus productos. Es una disciplina estratégica que está creciendo enormemente. ¿Por qué? Porque hay cambios tecnológicos notables donde nosotros dejamos nuestra huella, decimos lo que queremos, ¿sí? Lo que le contaba a ella, ¿cómo van a leer las redes sociales? Pues se leen las redes sociales, vayan si se leen, ¿sí? Hay empresas que están autorizadas a leer y con inteligencia artificial decodifican cómo están hablando de mi organización, ¿sí? Los cambios impulsados por estos avances tecnológicos lo que han hecho es han ampliado la gama de productos y servicios y hay cada vez más disponibilidad y competitividad, ¿sí? Y eso hace que ha crecido un montón también las expectativas del cliente y las exigencias de este. Entonces tenemos que ponerle máxima atención. Si quieren llevarse 10 tips de lo que dice la literatura como clave para implementar esto de la Customer Experience Management para que sea exitosa, la clave, como en todos los cambios organizacionales, es el liderazgo. Si los de arriba no están convencidos que esto es lo que quieren hacer, no va a salir. No le puede decir a los demás que genere mejor experiencia si el uno no es parte de eso. ¿Sí? Tiene que ser parte del partido. Y tiene que ser consistente. Consistente que en todo. La marca, la promesa, lo que definió, el diseño, todo tiene que ser consistente. Asegurar que la experiencia omnicanal sea una única experiencia, no importa por dónde te vaya el cliente, si te llama por teléfono, si va hasta ahí o usa medios electrónicos. Es una única experiencia cliente, vos sos una única organización. Centrate en los clientes de mayor importancia estratégica, entender qué valoran los clientes. Antes decían, en los libros que hasta hace poco usábamos, decía, preguntale a tus 3 principales clientes qué es lo que más valoran. O hacías 2 o 3 focus group y no llegabas a grandes cosas. Porque una cosa es lo que valoran, o dicen explícitamente que valoran, y otra es lo que realmente hacen, su verdadero viaje. Lo que valoran es el momento, en cada interacción, ahí es donde realmente lo visualizamos. Así que hay que observar. Ser claros acerca de lo que representamos. Tú representas una marca, una promesa, un producto, un servicio. Y todos tenemos que tener claro, no solo el fundador, sino todos en la organización tienen que involucrarse con esto. Cumplir con la promesa, ¿sí? Más que nada en los puntos de contacto en todo el viaje, de punta a punta. Recuerden, de punta a punta pensá más atrás, pensá antes y pensá después. Proporcionar capacitación a tu gente para que se sientan formados en esto, entiendan esto, conciban esto y lo internalicen. Diseñarlo antes de llevarlo e implementarlo. Saber lo que querés hacer, sabés hacia dónde vas, pensalo, mapealo, estudialo. Y ahí sí, implementar los cambios que hay que hacer. Sí, vas a hacer un canvas, el antes, el después, lo que quieras, usar la herramienta que quieras. El tema es diseñarlo y después lo haces. Lo que no se mide no se puede mejorar, eso es una máxima de calidad. Bueno, esto también requiere ser medido, tiene herramientas hoy sumamente buenas, fáciles, no de gran costo que podemos medir la experiencia del cliente. No es solo calidad, no es solo satisfacción, es mucho más que eso, es la experiencia en sí mismo. Y es un tema de cultura organizacional, entonces tenemos que alinear a toda la organización con esto, que lo crean y que nos sigan. ¿Ok?
Gracias por acompañarnos.